Bastantes preocupaciones deberían causarnos las declaraciones entregadas por el expresidente colombiano Andrés Pastrana en el sentido que el país merece una explicación sobre las reuniones del candidato Gustavo Petro con el jefe del gobierno español Pedro Sánchez. Además, con funcionarios de Indra, dueña del nuevo software que auditará los votos en Colombia, y la estrecha relación del hoy registrador Alexander Vega con la misma empresa. A todo lo anterior sumarle que los señores de FECODE no pueden volver a ser garantes de ningún proceso electoral en Colombia, ya que desde hace mucho rato dejaron de ser una institución independiente para tomar partido político a favor de la izquierda colombiana. Escuchemos. Pero lo hemos visto en el Twitter, dele. ¿Cuál es su preocupación en torno a las elecciones en Colombia en materia presidencial? Claramente, que haya fraude. Yo, Vicky... ¿Por qué piensa que puede haber fraude? Le voy a decir por qué. A ver, Vicky, primero, yo he sido jefe de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, de IFES, de NDI en los Estados Unidos, y por lo tanto creo que conozco cómo y de qué forma se puede fraguar el fraude en Colombia. ¿Por qué aquí he comenzado a tocar el tema, Vicky, y se lo cuento? Uno, a mí sí me llamó mucho la atención que en la agenda, que era casi una agenda secreta, diría yo, de Gustavo Petro en España, una de las reuniones tenía que ver con el presidente de Indra. Y yo, cuando vi esto, dije, ¿cómo así que un candidato presidencial se va a España a reunirse con quien es el garante o quien debe ser el garante del proceso electoral en Colombia? Y fíjense qué curioso, Vicky, que Indra acepta que iba a haber esa reunión. Segundo, que ya no se iba a hacer con el presidente, contestan en un comunicado que se iba a reunir con otros funcionarios, pero yo me pregunto, yo creo que Gustavo Petro le debe al país una explicación, el por qué debía o tenía que reunirse con Indra semanas antes del proceso electoral en Colombia. Está cocinando el fraude en este caso es quien va a reunirse con quien va a manejar los datos electorales. Por eso Petro le debe una explicación al país. Pero mire aquí qué pasa. Aquí hay dos temas o hay dos contratos, Vicky, que yo no entiendo por qué no se han referido a ellos. El primer contrato es el de Indra, que le vende efectivamente un software al Consejo Nacional Electoral. En ese contrato, lo que se está haciendo o lo que se está diciendo en ese momento es que el Consejo Nacional Electoral compró un software para, según tengo entendido, yo no soy un experto en derecho electoral, pero tengo entendido es que ese software lo compra el Consejo Nacional Electoral para que ellos mismos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el tema de impugnaciones y de demanda el día de las elecciones, puedan comenzar a resolver los problemas. ¿Ok? Ahí hay un software que efectivamente, como se dice, es del Consejo Nacional Electoral, no es de Indra, es del Consejo Nacional Electoral. Y segundo, hay otro contrato, Vicky, que qué curioso que nadie hace mención a él, con Indra. Ese contrato con Indra, fíjese usted que es el contrato denominado de consolidación y divulgación de datos. Me explico. Al parecer hay, no sé si una, dos o tres compañías que van a recoger los datos electorales. Esos datos electorales se los van a dar a Indra, y Indra consolida esos datos, y al consolidar esos datos, divulga esos datos. ¿Quién va a ejercer esa auditoría? ¿Cómo se va a ejercer? ¿Y qué garantía tenemos nosotros en este caso de Indra? Expresidente, volvamos al origen de su preocupación, no solo, como usted dice, que haya sido entregado el contrato a dedo a finalizar el año pasado, sino que usted está muy preocupado por la presencia de gente de Indra en España en un encuentro con Gustavo Petro. ¿Qué cree qué es lo malo de ese encuentro, aunque parezca como un poco inocente la pregunta, pero se lo quiero preguntar? Pues imagínense, ¿yo qué voy a hacer? Reunirme en reunión privada con el presidente de la compañía que va a manejar el proceso electoral. Pero fíjense que yo estaba hablando con amigos, Vicky, y a veces le vuelve a uno la vena de periodista, ¿cierto? Entonces yo le decía a un amigo, ¿qué preguntas nos debemos hacer nosotros los colombianos? Y él me decía, y sería bueno, Vicky, que usted se lo pregunte al registrador. Mire, me decían estos amigos,
Lo siguiente pregunta, Vicky. El sistema de escrutinio a cargo de la empresa Indra, que será realizado para las elecciones del año 2022 en Colombia, ¿garantizará un sistema confiable o con fallas como las detectadas en algunas elecciones que Indra manejó, como el caso de Argentina, que a tan solo 15 días del proceso electoral aún se realizaban, oiga bien, Vicky, cambios en los códigos de fuentes? Otra pregunta que sería bueno hacerle al registrador. Si Colombia solo entrega licitaciones electorales a empresas que hayan participado por lo menos 4 eventos electorales, y esta empresa solo tiene participación en el año 2014, ¿cómo va a garantizar en tan corto tiempo la programación, testeo, pruebas de estrés, auditorías, revisión de códigos fuentes, revisión de los partidos políticos y entrega final al Consejo Nacional Electoral de Colombia? Recordemos que en la última participación que sucedió en la Argentina en el año 2021, estas pruebas, Vicky, se realizaron 15 días antes del evento electoral, limitando los procesos de correcciones técnicas. Y otra pregunta que yo le haría al registrador, o se la trataba a usted, Vicky, para que la haga. Siendo Indra una empresa público-privada, y como es bien sabido, todos sabemos que los presidentes de los gobiernos influyen en la elección de los directorios de las empresas para intereses particulares, ¿cómo esta empresa garantiza que sus accionistas no tengan intereses de financiar o participar de la política colombiana, o que revelen, Vicky, información que es confidencial de los sistemas a que van a desarrollar y que solo debería estar en manos del Consejo Nacional Electoral? Entonces aquí hay otro tema: ¿por qué Petro se reunió con el presidente Sánchez, Vicky? El presidente Sánchez e Indra, creo que hoy el Estado español es dueño del 18%. Qué curioso, me llama a mí, yo digo, qué curioso que el dueño del 18% que nombra miembros de la junta directiva, el presidente del gobierno español, Petro, se reúna con él. Entonces, ¿qué intereses puede haber también por parte de ahí de Indra? ¿Cierto? Bueno, entonces, aquí yo creo que hay varias preguntas, se podrían hacer muchas más preguntas, pero hay varias preguntas que se te quieren ver. Segundo, fíjese, Vicky, a mí me llama la atención que en los tweets que yo he venido poniendo, no hay respuesta del registrador nacional del Estado Civil, y yo he tenido que decir en mi tweet: oye, registrador, esto es un derecho de petición, ¿ok? Para que me conteste. Segundo, de todas estas informaciones que nos llegan, que le llegan a usted como periodista, que me llegan a mí como periodista... Pero antes dígame, ¿por qué cree que el registrador no le ha contestado si lo que usted ha venido planteando pues merece una respuesta abierta a Colombia y al mundo? Al mundo. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué no están dando respuesta a estas denuncias que estamos haciendo? Porque además, Vicky, lo que estamos preguntando es sí o no. Yo le pregunté, le vuelvo a preguntar al registrador hoy aquí, Vicky: ¿Indra tiene el contrato de consolidación y divulgación de los datos de las elecciones en Colombia de este año? Que nos conteste, sí o no, punto. Eso es lo que yo creo que estamos esperando. Ahora, expresidente, hay otro punto, y ojo a esta pregunta porque me parece que es importantísima y muy concreta, y es: ¿usted cree que presuntamente Indra, el gobierno español, están tratando de poner como presidente a Gustavo Petro junto con el registrador? A ver, yo lo que veo aquí es qué hace, yo no sé el gobierno español y no voy a hablar del gobierno español, ni voy a hablar de su presidente. Simplemente hubo una reunión entre el presidente Sánchez y Petro, segundo. Pero aquí vuelvo y reitero, Vicky, ¿a qué fue Petro? ¿A qué fue Petro a hablar con Indra? Es más, una compañía que tiene, reitero, el 18% de sus acciones en manos del Estado. ¿Y por qué esa compañía viene a contestarle al expresidente Andrés Pastrana o Andrés Pastrana, ciudadano colombiano? No, la reunión no se iba a dar con el presidente, pero se va a dar con otros funcionarios. Y se dio. Eso es una reunión muy rara. Yo no veo cómo un candidato se tiene que ir con quien va a contar los votos. Seamos claros. Eso el país no lo entiende. Y por eso Gustavo Petro tiene que explicarnos. Y es lo que le estamos pidiendo a Petro: explíquele al país qué iba a tratar usted en esa reunión
y por qué solicitó esa reunión con quien está encargado de garantizar la transparencia del proceso electoral colombiano.